La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 4. Lo más irritante de todo, pensaba Amelia mientras bebía su té, que lógicamente se había enfriado, era que podría estar leyendo un libro, o cabalgando su yegua, o metiendo las puntas de los pies en un arroyo, o aprendiendo a jugar al ajedrez, u observando a los lacayos de su casa abrillantar la plata. Pero estaba ahí, en uno de los 12 salones del castillo de Belgrave, bebiendo té frío, pensando si sería de mala educación comerse la última galleta y pegando un salto cada vez que se oían pasos en el pasillo. ¡Ay, santo cielo, Grace! Oyó exclamar a Elizabeth. No me extraña que estés tan distraída. Enderezó la espalda. Al parecer, se había perdido algo interesante mientras meditaba sobre la manera de evitar a su prometido, el cual, valía la pena considerar, podía estar o no enamorado de Grace, y le había besado a ella, por cierto, una conducta nada honrada, desde luego, hacia las dos. Murmuró. Miró a Grace con más atención, observando su pelo moreno y sus ojos azules, y cayó en la cuenta de que era bastante hermosa, aunque eso no debería sorprenderla, la conocía de toda la vida. Antes de que Grace se convirtiera en la dama de compañía de la duquesa viuda, había sido la hija de un terrateniente de la localidad. Bueno, seguía haciéndolo, claro, aunque el terrateniente hubiera muerto, lo que no le ofrecía mucho a Grace en cuanto a manutención o protección. Pero en el tiempo en que sus padres estaban vivos, todos formaban parte del mismo ambiente rural, y aunque tal vez los padres no fueran muy amigos, las hijas sí lo eran. Se encontraban con Grace una vez a la semana, tal vez dos, si tenía en cuenta el día en que iban a la iglesia. Pero la verdad, nunca se le había ocurrido pensar en su apariencia, y no porque no le importara o la considerara indigna de mirarla, solo era que... Bueno, ¿por qué iba a hacerlo? Grace siempre estaba ahí, era una parte normal y fiable de su mundo, la más íntima amiga de Elizabeth, que quedó huérfana trágicamente, y entonces la acogió la duquesa viuda. Reconsideró ese pensamiento, la acogió, era una manera demasiado amable de expresarlo. En realidad, Grace trabajaba arduamente por su manutención. No hacía trabajos de sirvienta, pero el tiempo que pasaba con la viuda era agotador. Eso lo sabía por propia experiencia. Estoy bastante recuperada. Creo que solo estoy un poco cansada. Es solo que no he dormido bien. ¿Qué ha pasado? Preguntó Amelia, decidiendo que no tenía sentido simular que había estado escuchando. Elizabeth le dio un empujón. Unos bandoleros asaltaron a Grace y a la viuda. No me digas. Grace asintió. Anoche, cuando volvíamos del baile. Bueno, eso sí era interesante. ¿Se llevaron algo? Le preguntó, porque, de verdad, le pareció una pregunta pertinente. ¿Cómo puedes hablar con tanta tranquilidad? Exclamó Elizabeth. La apuntaron con una pistola. Miró a Grace. ¿Verdad? Sí, contestó la muchacha. Amelia lo pensó. No pensó en la pistola, sino en la falta de horror de Grace al contar la historia. Tal vez era una persona fría. ¿Tuviste miedo? Preguntó Elizabeth en un resuello. Yo me habría muerto de miedo, me habría desmayado. Yo no me habría desmayado, dijo Amelia. Bueno, tú no, claro, repuso Elizabeth irritada. Ni siquiera te has mostrado sorprendida al saber lo ocurrido. La verdad es que lo encuentro bastante emocionante, dijo ella, mirando a Grace con mucho interés. ¿Lo fue? Y vio que la muchacha, santo cielo, se ruborizaba. Se inclinó hacia ella sonriendo. Un rubor podía significar un montón de cosas, todas ellas espléndidas. Sintió un revuelo en el pecho, una sensación embriagadora, una especie de emoción que la hacía sentirse casi ingrávida. El tipo de emoción que se siente cuando a uno le cuentan un chisme particularmente jugoso. ¿Era guapo entonces? Elizabeth la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Quién? El bandolero, lógicamente.
Grace tartamudeó algo y se llevó la taza de té a los labios simulando beber. Lo era, dijo Amelia, sintiéndose mucho mejor. Si Windham estaba enamorado de Grace, bueno, al menos esta no le correspondía. Llevaba un antifaz. Pero de todos modos viste que era guapo. No. Pues entonces su forma de hablar debía de ser muy seductora. ¿Tenía acento francés? ¿Italiano? Se estremeció de placer pensando en todo lo que había leído sobre Byron hacía poco. ¿Español? Te has vuelto loca, dijo Elizabeth. No hablaba con acento, dijo Grace. Bueno, no con mucho acento. Escocés tal vez, irlandés, no sabría decirlo. Amelia se apoyó en el respaldo suspirando feliz. Un bandolero, qué romántico. Amelia Willoughby, la regañó su hermana. A Grace la asaltaron a punta de pistola. ¿Y lo encuentras romántico? Habría contestado con algo muy mordaz e ingenioso, porque sinceramente, si no se puede ser mordaz e ingeniosa con una hermana, ¿con quién puede serlo? Pero justo en este momento se oyeron pasos en el pasillo. ¿La viuda? Susurró Elizabeth a Grace, haciendo un mal gesto. Se lo pasaba muy bien cuando la viuda no se reunía con ellas para tomar el té. No creo. Cuando bajé seguí en la cama. Estaba algo, alterada. Me lo imagino, comentó Elizabeth y entonces exclamó. ¿Se llevaron sus esmeraldas? Grace negó con la cabeza. Las escondimos debajo del cojín del asiento. Ah, qué ingenioso, exclamó Elizabeth aprobadora. ¿No te parece, Amelia? Pero su hermana ya no estaba escuchando. Se le había hecho evidente que los pasos que se oían en el pasillo eran de una persona de pies más firmes que la viuda, y como no, vio pasar a Windham frente a la puerta abierta. Paró la conversación. Elizabeth miró a Grace, Grace la miró a ella, y ella simplemente continuó mirando la puerta. Pasado un momento de silencio, Elizabeth soltó el aliento retenido y le dijo, «Creo que no sabe que estamos aquí». «No me importa», declaró Amelia, lo cual no era del todo cierto. «Me gustaría saber a dónde va», susurró Grace. Entonces, las tres idiotas, en opinión de Amelia, se quedaron inmóviles, con las cabezas giradas hacia la puerta y mudas, como atontadas. Al cabo de un rato oyeron gruñidos y luego un golpe. Las tres se levantaron al mismo tiempo y continuaron mirando la puerta aunque sin moverse del lugar en el que estaban. «Maldita sea», oyeron exclamar al duque. Elizabeth abrió mucho los ojos. A Amelia le produjo un agradable calorcillo la exclamación. Aprobaba cualquier cosa que indicara que él no estaba totalmente al mando de una situación. «Cuidado», lo oyeron decir. Entonces, por el pasillo pasó un enorme cuadro, llevado por dos lacayos, con mucha dificultad para mantenerlo perpendicular al suelo. Era una visión particularmente extraña. El cuadro era un retrato de tamaño natural, lo que explicaba la dificultad para equilibrarlo, y era de un hombre bastante guapo en realidad, erguido, con un pie apoyado sobre una gran piedra, en actitud muy noble y orgullosa. Claro que en ese momento ella lo veía ladeado, en un ángulo de 45 grados, y al pasar flotando parecía inclinarse y enderezarse, lo que le disminuía bastante la nobleza y el orgullo. «¿De quién es ese retrato?», preguntó cuando el cuadro desapareció de su vista. «Del hijo mediano de la viuda. Murió hace 29 años. Ella encontró extraño que Grace supiera con tanta exactitud el año de su muerte. «¿Por qué lo trasladan?». «La viuda desea tenerlo en su habitación». A Amelia se le ocurrió preguntar por qué, pero claro, ¿quién sabía por qué hacía las cosas la viuda? Además, Windham eligió este momento para aparecer en la puerta. Las tres lo observaron en silencio y de pronto, como si el tiempo avanzara al revés, él retrocedió un paso y miró hacia el interior del salón. Vestía impecable como siempre, con su camisa blanca nivea y su chaleco de un maravilloso brocado azul oscuro. «Señoras»,
Las tres hicieron sus reverencias al instante. Él inclinó la cabeza de esa manera seca tan suya. Perdón, dijo entonces, y se alejó. Bueno, dijo Elizabeth, y eso estuvo bien, porque al parecer a ninguna de las otras dos se le ocurrió algo para llenar el silencio. Amelia pestañeó, tratando de aclarar qué pensaba ella de la escena. No se consideraba conocedora del protocolo de los besos ni de la conducta adecuada después del acontecimiento, pero podía suponer que después de lo ocurrido esa noche se merecía algo más que un perdón. Tal vez deberíamos marcharnos. No, no pueden, dijo Grace. Todavía no. La viuda desea ver a Amelia. A la joven prometida se le escapó un gemido. Lo siento. A Amelia le quedó muy claro que lo decía en serio, porque sinceramente la viuda disfrutaba metiéndose con ella. Si no era su postura, era su expresión, y si no era su expresión, era la nueva peca que le había aparecido en la nariz. Y si no era la nueva peca, era la peca que le iba a aparecer, porque aunque ella estuviera en el interior de la casa, totalmente a la sombra, la viuda sabía que no se pondría la papalina con el vigor necesario cuando llegara el momento de salir al sol. Las cosas que sabía la viuda acerca de ella eran aterradoras, tanto en magnitud como en exactitud. «Va a parir al próximo duque de Windham», le había espetado más de una vez. «La imperfección no es una opción». Imaginándose el resto de la vista, exhaló un suspiro. «Me voy a comer la última galleta», declaró, sentándose. Las otras dos asintieron compasivas y volvieron a sentarse también. «¿Tal vez debería ordenar que traigan más?», preguntó Grace. Amelia asintió abatida, pero justo en ese instante volvió Thomas. A la joven se le escapó un gruñido de fastidio porque tuvo que volver a enderezar la espalda en el asiento y claro, tenía la boca llena de migas y claro, él ni siquiera la estaba mirando a ella, así que estaba nerviosa por nada. Hombre desconsiderado. «Casi lo rompemos en la escalera», le dijo a Grace, sacudiendo la cabeza. Se inclinó hacia la derecha y casi se clavó en la baranda. «¡Ay, Dios!». Habría sido como clavarle una estaca en el corazón, dijo él con un macabro humor. Habría valido la pena por solo verle la cara. La dama de compañía se dispuso a levantarse. «¿Su abuela se ha levantado?», preguntó. «Solo para supervisar el traslado», repuso él. «Por el momento estás a salvo». Grace pareció aliviada y Amelia no habría podido decir que no la comprendía. Windham miró la bandeja donde habían estado las galletas y donde solo quedaban migas y volvió a girar la cabeza hacia Grace diciendo: «No puedo creer que tuviera la osadía de pedirte que se lo llevaras anoche». Y añadió con toda la intención: «o que tú creyeras que podías hacerlo». Grace sintió que debía explicar esto a Elizabeth y Amelia. «La viuda me pidió anoche que le llevara el cuadro a su habitación». «Pero sí es enorme», exclamó Elizabeth. Amelia guardó silencio. Estaba impresionadísima por la moderación de Grace. Todos sabían que la viuda jamás pedía nada. «Mi abuela siempre prefirió a su hijo mediano», dijo el duque en tono grave. Entonces, como si acabara de ver a la mujer con la que pensaba casarse, la miró a ella y dijo: «Lady Amelia». «Excelencia», respondió ella sumisamente, pero al parecer él no la oyó, pues enseguida se sentó y se dirigió a Grace. «Imagino que me apoyarás si decido encerrarla, ¿verdad?». Amelia abrió los ojos como platos. Le pareció que era una pregunta, pero igual podría haber sido una orden, lo que era mucho más interesante. «Tom», alcanzó a decir Grace, pero se interrumpió, se aclaró la garganta y corrigió: «Excelencia, hoy debe tener más paciencia de lo habitual con ella. Está muy alterada». Amelia tragó saliva para pasar el sabor amargo que le subió a la garganta. ¿Por qué le sorprendía tanto que Grace llamara a Windham por su nombre de pila, tuteándolo? Eran amigos, por supuesto,
Vivían en la misma casa, enorme claro, y siempre llena con una flotilla de criados, pero la dama de compañía comía con la duquesa viuda, lo que significaba que también comía con frecuencia con Windham, y en esos 5 años tendrían que haber tenido incontables conversaciones. Todo esto lo sabía, y no le importaba, nunca le había importado, ni siquiera le importaba que Grace lo llamara Thomas, ni que a ella, su prometida, jamás se le hubiera ocurrido pensar en llamarlo así. Pero, ¿cómo era que no lo había sabido hasta entonces? Debería haberlo sabido. ¿Y por qué la fastidiaba tanto no haberlo sabido? Le observó atentamente el perfil, seguía hablando con Grace y no recordaba ni una sola vez en la que él le hubiera mirado de aquella manera cuando hablaba con ella. En su mirada había familiaridad, el afecto de experiencias compartidas. ¡Ay, por Dios! ¿La habría besado? ¿Habría besado a Grace? Se cogió del borde del sofá. No podría haberla besado. Grace no lo habría besado. Grace no era tan amiga de ella como de Elizabeth, pero aún así jamás habría cometido una traición como esa. No era de ese tipo de mujeres. Aun en el caso de que se hubiera creído enamorada de él, aunque hubiera pensado que unos escareos podrían llevar al matrimonio, no habría sido tan irrespetuosa, tan desleal como para... Amelia miró a su hermana y pestañeó para enfocar su cara. ¿Te sientes mal? Estoy bien, espetó, porque lo último que necesitaba era que todos la miraran cuando seguro que tenía la cara de color verde. Y claro, todos la estaban mirando, pero Elizabeth no se dejaba convencer fácilmente. Le tocó la frente y susurró: ¿No la tienes caliente? Claro que no, masculló ella apartándole la mano. Simplemente he estado mucho rato de pie. Has estado sentada, replicó Elizabeth. Amelia se levantó. Creo que necesito tomar aire fresco. Su hermana también se levantó. Creí que necesitabas estar sentada. Me sentaré afuera, masculló ella, deseando de todo corazón no haber superado la costumbre infantil de golpear a su hermana en el hombro. Discúlpenme, dijo en dirección a los otros dos. Echó a andar para salir del salón, aun cuando eso significó pasar rozando las rodillas de Windham y de Grace. Él ya se había levantado, caballeroso como era, e inclinó levemente la cabeza cuando ella pasó. Entonces, ¡ay Dios! ¿Podía ver algo más humillante? Con el rabillo del ojo vio a Grace dándole un codazo en las costillas a Windham. A eso siguió un terrible momento de silencio, durante el cual seguro que él miró furioso a Grace. Afortunadamente, ella ya había llegado a la puerta y no se iba a girar a mirarle la cara a él. Entonces, Windham dijo con voz amable: «Permíteme que te acompañe». Ella se detuvo en la puerta y lentamente se giró hacia él. «Gracias por su preocupación», dijo ella, eligiendo bien las palabras. «Pero no es necesario». En su cara vio que a él le habría gustado aceptar la opción que ella le ofrecía, pero debía de sentirse culpable por haberla desatendido, porque dijo un enérgico: «Sí que lo es». Y solo un instante después, ella ya tenía la mano sobre su brazo. Habían salido de la casa e iban caminando al aire libre, y deseó esbozar su sonrisa más insulsa y decir: «Oh, qué suerte la mía de ser su prometida». O si no, ¿se me exigirá darle conversación? O por lo menos, tiene torcida la corbata. Pero claro, no dijo nada, porque él era el duque y era su prometido, y si tal vez la noche anterior había conseguido mostrar un poquito de energía, eso fue antes de que la besara. Era curioso cómo eso lo había cambiado todo. Lo miró con disimulo. Él iba mirando hacia adelante, el contorno de su mandíbula firme, tremendamente orgulloso y resuelto. Cuando estaba hablando con Grace, no tenía esa expresión. Tragó saliva y reprimió un suspiro. No debía hacer ningún sonido, porque entonces él giraría la cabeza hacia ella y la miraría de esa manera tan suya, con los ojos penetrantes y fríos como el hielo. Sinceramente, su vida sería mucho más sencilla si él no tuviera los ojos tan azules. Y entonces
le preguntaría qué pasaba, pero claro, no le importaría su respuesta, y por su tono, ella lo sabría, y eso la haría sentirse peor aún. ¿Y qué? ¿Qué le importaba en realidad? Él se detuvo, apenas una interrupción en su paso, y ella volvió a mirarlo. Él estaba mirando hacia el castillo por encima del hombro, hacia Grace. De repente se sintió enferma, y no pudo reprimir el suspiro. Vaya, al parecer le importaba muchísimo, maldita sea. El día estaba espectacular, observó Thomas con bastante objetividad. El cielo se veía blanco y azul a partes iguales, y la hierba estaba lo bastante larga para mecerse suavemente con la brisa. Más allá había árboles. Era una parte bastante boscosa, justo en el medio de la tierra de labranza, con ondulantes colinas que iban bajando hacia la costa. El mar estaba a más de 2 millas de distancia, pero en días como ese, cuando la brisa venía del este, el aire se impregnaba de un leve sabor salobre. El terreno en aquella parte era pura naturaleza, tal como Dios la creó, al menos tal como la dejaron los sajones cientos de años atrás. Era maravilloso y maravillosamente agreste. Si seguía dándole la espalda al castillo, era posible olvidar la existencia de la civilización. Casi tenía la impresión de que, si continuaba caminando, podía seguir y seguir alejándose más y más lejos hasta desaparecer. Eso lo había pensado en ocasiones. Era tentador, pero detrás de él estaba su patrimonio. El castillo era enorme e imponente y mirado desde afuera, no especialmente amistoso. Pensó en su abuela. Belgrave tampoco era siempre especialmente amistoso en su interior, pero era de él y le tenía afecto, incluso con el inmenso peso de las responsabilidades que suponía. El castillo Belgrave estaba en la médula de sus huesos, en su alma, y por grande que fuera la tentación de vez en cuando, estaba seguro de que no podría marcharse jamás. Sin embargo, había otras obligaciones más inmediatas, la más urgente de las cuales iba caminando a su lado. Suspiró para sus adentros y el único gesto de cansancio que se permitió fue el de poner brevísimamente los ojos en blanco. Tal vez debería haberse desvivido por atender a Lady Amelia cuando la vio en el salón. ¡Demonios! Tal vez debería haberle hablado a ella antes que a Grace. En realidad, sabía que debería haber hecho eso, pero la escena con el cuadro había sido tan ridícula que tenía que comentarla con alguien. Y claro, Lady Amelia no habría entendido la situación. De todos modos, la había besado la noche pasada, y aunque tenía todo el derecho a hacerlo, suponía que eso exigía después una cierta delicadeza por su parte. Espero que anoche no ocurriera ningún incidente en su trayecto de vuelta a casa, dijo, decidiendo que esa era tan buena introducción a la conversación como cualquier otra. Ella continuó mirando hacia los árboles. No nos asaltaron unos bandoleros. Él la miró con el fin de interpretar su tono. Le pareció detectar una cierta ironía en su voz, pero su cara estaba magníficamente tranquila. Ella lo sorprendió mirándola y susurró. Gracias por su preocupación. Él no pudo dejar de pensar si ella se estaría burlando de él. El tiempo está precioso esta mañana, dijo, porque le pareció que eso era justo lo que debía decir para provocarla. No sabía por qué, y tampoco sabía por qué deseaba provocarla. Muy agradable. ¿Te sientes mejor? ¿Desde anoche? Preguntó ella pestañeando sorprendida. Él le miró las mejillas ruborizadas con diversión. Me refería a 5 minutos atrás, pero... Era estupendo comprobar que aún sabía poner el rubor en las mejillas de una mujer con un beso. Estoy mucho mejor, dijo ella secamente, apartándose a manotazos el pelo que al no estar sujeto bajo una papalina le volaba con la brisa. Los mechones de pelo no dejaban de metérsele en la boca. Él lo habría encontrado muy molesto. ¿Cómo lo aguantaban las mujeres? Me sentí agobiada en el salón. Ah, sí, el salón es algo estrecho. Cabían 40 personas sentadas.
La compañía era agobiante, dijo ella con intención. Él sonrió para sus adentros. No tenía ni idea de que no te llevabas bien con tu hermana. Hasta el momento, Amelia había dirigido sus dardos a los árboles de la colina, pero entonces giró bruscamente la cabeza hacia él. No me refería a mi hermana. Lo sabía. A ella se le intensificó el rubor y él pensó cuál sería la causa, si rabia o turbación, las dos cosas probablemente. ¿Por qué está aquí? Preguntó ella entonces. Él lo pensó un momento. Vivo aquí. ¿Por qué está aquí, conmigo? Eso lo dijo entre dientes. A menos que esté equivocado, vas a ser mi esposa. Ella se detuvo, se giró hacia él y lo miró a los ojos. Yo no le caigo bien. Su tono no indicaba que eso le entristeciera particularmente, era más bien de exasperación, y eso lo encontró curioso. Eso no es cierto. Porque no lo era. Hay una gran diferencia entre antipatía e indiferencia. No le gusto, insistió ella. ¿Por qué crees eso? ¿Cómo podría no creerlo? Él la obsequió con una seductora sonrisa. Creo que anoche te demostré muy bien que me gustas. Ella no dijo nada, pero tenía el cuerpo muy tenso y su cara era todo un cuadro de consternación, y él casi la oyó contar hasta 10 antes de decir, para usted soy un deber. Cierto, pero posiblemente uno agradable. A ella se le movió la cara con encantadora intensidad. Él no tenía ni idea de en qué estaba pensando. Cualquier hombre que dijera que sabía interpretar a las mujeres por sus caras era un tonto o un mentiroso, pero encontraba bastante divertido observarla pensar, ver cambiar sus expresiones al intentar decidir de qué manera debía tratar con él. ¿Alguna vez piensa en mí? Preguntó al final. Típica pregunta femenina. Se sintió como si estuviera defendiendo a los hombres de todas las partes al contestar inmediatamente. Estoy pensando en ti en este momento. ¿Sabe lo que quiero decir? A él se le ocurrió mentir. Tal vez eso era lo que debía hacer, pero había descubierto que esa muchacha con la que debía casarse era mucho más inteligente de lo que había pensado, por lo que no quedaría satisfecha con trivialidades. Por lo tanto, optó por decirle la verdad. No. Ella pestañeó y volvió a pestañear, y pestañeó otras cuantas veces más. Estaba claro que no había esperado esa respuesta. ¿No? Deberías considerarlo un cumplido. Si tuviera mala opinión de ti, te mentiría. Si tuviera mejor opinión de mí, yo no habría tenido que hacerle la pregunta. Él sintió que comenzaba a acabársele la paciencia. Estaba ahí, ¿no? Acompañándola en un paseo por el campo, cuando la verdad, lo único que deseaba hacer era algo. Se dijo irritado. No sabía qué, pero la verdad, tenía por lo menos 12 asuntos que requerían su atención, y si no sentía un especial deseo de ocuparse de ellos, sí deseaba que estuvieran resueltos. Ella creía que era su única responsabilidad, creía que él tenía tiempo para estar sentado componiendo poemas dedicados a una mujer que él ni siquiera había elegido para que fuera su esposa. Se la habían asignado por el amor de Dios, en la maldita cuna. La miró a los ojos, perforándoselos. Muy bien, Lady Amelia. ¿Qué esperas de mí? Al parecer, la pregunta la desconcertó y tartamudeó unas cuantas tonterías que tal vez ni ella misma entendió. Por Dios, no tenía tiempo para eso. No había dormido nada la noche pasada. Su abuela estaba más irritante que nunca y ahora su prometida, que antes no decía ni pío, aparte de las trivialidades normales acerca del tiempo, de repente actuaba como si él tuviera obligaciones hacia ella. Aparte de casarse con ella, lógicamente, lo que tenía toda la intención de hacer. Pero bueno, no ese día. Se frotó la frente con el pulgar y el dedo medio. Le estaba comenzando a doler la cabeza. ¿Se siente mal? Estoy bien. Al menos tan bien como me sentía yo en el salón. La oyó mascullar, y sinceramente, eso fue demasiado.
Levantó la cabeza y le clavó la mirada. ¿Te vuelvo a besar? Ella no contestó, pero se le abrieron mucho los ojos. Él posó la mirada en sus labios y susurró. Creo que un beso nos hace mucho más agradables a los dos. Ella siguió sin decir nada. Él decidió tomar eso por un sí.